Queremos darle la bienvenida a una nueva tertulia, ¿sí? Aquí en el IDEC. Agradecer a todos los que han trabajado para que se dé este momento. Y hoy es una tertulia especial porque no solamente hay una exposición, sino que también tenemos una exposición no solamente oral, sino también aquí con los libros, ¿no? Y tanto por conocer que en su momento va a ser explicado, ¿sí? Queremos entonces comenzar con una oración, ¿tá? Vamos a pedirle a Orlando si puede tener la oración de comienzo. Bueno, los invito a orar, a inclinar el rostro para orar. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por la música. Pedirte, Señor, que podamos hacer buen uso, Señor, de ella y que podamos alabarte y glorificar, Señor, tu nombre. Pedimos tu presencia, Señor, en este lugar para que dirijas al pastor Plen en los temas que va a presentar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, muchas gracias, Orlando. Vamos entonces a darle el tiempo al pastor Daniel Plen y tenemos por título Los himnarios adventistas, ¿sí? En español. Bueno, la próxima tertulia será el lunes 20 de mayo, aquí también en el IDEC, a las 18 horas. Estará al cargo del pastor Carl Boscam, quizás la mayoría lo conoce, y tendremos como tema el evangelismo, los inicios del adventismo en La Pampa, ¿sí? Así que están todos invitados, ya vamos a compartir la propaganda en su debido momento cuando esté listo. Bueno, muchas gracias, Nelson. Bienvenidos todos a esta recordación de los himnarios adventistas en español. Sí, efectivamente, hemos querido, además de hacer una brevísima historia de los himnarios, traer una muestra. La tentación es comenzar a mostrar cosas antes que hablar mucho, pero vamos a tratar de hacer las dos cosas. Uno de los ejemplares más interesantes que tenemos ahora para ver, cuando ni bien termine esto, que no va a ser largo, hay incluso un himnario que se usaba en los encuentros mileritas anteriores a 1844. Hay un himnario ahí de Joshua Himes, colaborador estrecho de William Miller, que se usaba, eran cantos sobre el advenimiento, muy, muy interesante. Entonces, de lo que tenemos acá básicamente sería esto. Himnarios en inglés, no traje todos porque no era específicamente el tema, pero himnarios adventistas en inglés, algunos fueron muy usados, muy populares, hasta el último himnario, y trajimos también algunos himnarios en alemán. Bien saben ustedes por qué, porque los primeros adventistas de esta zona, lo mismo que del sur del Brasil, cantaban en alemán, y aquí tenemos algunos himnarios muy interesantes. La historia de los himnarios es algo que uno nunca termina de aprender, porque en realidad no solo hay historias de himnarios, sino que cada himno en sí tiene una historia. Y en algunos casos, como charlábamos con el pastor Steger, es difícil rastrear la historia, de dónde salió, quién hizo esa letra, quién compuso esa música, quién tradujo esa letra. Pero bueno, hay unos himnarios ahí muy interesantes, sobre todo unos himnarios que se llamaban Zion Lieder, ¿no? Que serían cánticos de Sion, ¿no? Que eran himnarios que se usaban y que yo tenía una idea hasta hace poco, hasta que me di cuenta que uno de esos ejemplares estaba impreso por la Pacific Press. Entonces, no es un himnario luterano, sino es un himnario adventista, publicado para nuestros hermanos que cantaban en alemán. Tenemos el mismo himnario publicado en Alemania, en Hamburgo, y tenemos el mismo himnario publicado en los Estados Unidos que llegaban a estas tierras para que los hermanos pudieran cantar. Y bueno, después, por supuesto, trajimos ejemplares de los 4 himnarios adventistas en español que existen, ¿no? Están todos ahí. Una pequeña muestra de himnarios infantiles que tiene toda su propia historia y es re interesante. Y me faltó tiempo para ahondar un poquito más en un himnario para jóvenes que creo que tuvo un impacto en su momento, en la década del 50 en adelante, que es Melodías de Victoria, ¿no?
Es decir, yo creo que la mayoría de la gente de esas décadas, no solo de la década del 50, del 60, del 70 y diría que hasta el día de hoy en algunos casos, es un material que se sigue usando. Y ahí pusimos una pequeña historia, por si alguien tiene curiosidad, de dónde salió ese himnario propuesto por el Departamento de Jóvenes en su momento y que se usó muchísimo, ¿no? Bueno, y otras cosas. En portugués tenemos 5 himnarios y de los cuales traje solo 2 y una pequeña historia también de los 5 himnarios en portugués. Decirles también que hay un libro, para decirlo así, súper interesante, escrito en su momento por un apasionado de la música de los pioneros, que era el pastor Jim Nix, que era nada menos que el director del Patrimonio Juárez de la Asociación General. A él le fascinaban los himnos, hasta el día de hoy, ¿no? De los pioneros, y él escribió un libro sobre los primeros cantos adventistas, que tienen partituras y todo, con una peculiaridad, digo para el que no lo conozca y por ahí quiera disponer de algo de esto, si bien esto está en inglés, tenemos una traducción al español, que no está publicada, pero está disponible, ¿no? Él decide contar la historia de la iglesia a través de los himnos que se cantaban. Y él divide la historia en, creo que son 4 etapas. La etapa milerita, la etapa posterior al chasco hasta la organización de la iglesia, y así va, ¿no? Muy interesante, realmente muy, muy interesante como material, como libro. Y bueno, sabrán ustedes también que muchos de los antiguos himnos se grabaron en su momento. Yo traje solo para mostrar algo de lo que se ha estado digitalizando de los antiguos discos. Por ejemplo, acá tengo esta digitalización en CD de Sígueme, del coro Armonías del Paraná, acá pone 1948-1950, dirigido por Walton Brown y solista René Chasquelizas. Imagínense la historia que tiene ¿eh? Claro, por su... Sí. Y bueno, pero el tema es así. Nosotros pudimos no haber cantado, pero las generaciones que nos precedieron sí. Si yo voy a la historia de mi familia, digamos, mi padre cantó con Walton Brown. Nosotros ya hemos cantado con Valdemar Wenzel y otros, ¿no? O con profesor Chasqueliz. Entonces, claro, sí. Son muy interesantes. Quiero decir que hoy en día es posible conseguir este material digitalizado. Por eso es muy, muy interesante esto. ¿Querías decir algo? Pastor, una pregunta. ¿Los arrangements de Hooper también son considerados himnarios? Son himnarios de arreglos hechos por Wayne Hooper, que era un hombre muy preparado desde el punto de vista musical y pastoral, que produjo cosas extraordinarias. El impacto de esos himnarios, hechos para cuartetos masculinos, para los que no conocen el asunto, yo diría que se usan hasta hoy. O sea, se han seguido usando y son extraordinarios. No traje ninguno aquí. Pero lo interesante es que muchas de estas cosas hoy se consiguen otra vez digitalmente, se puede conseguir, sí. Imagínense, la mayoría de los que hemos cantado una vez en cuarteto hemos apelado a esos recursos, ¿no? Bueno, no quiero irme en otras introducciones. Voy a hacer una reseña muy, muy corta de los himnarios. Diciendo entonces que el primer himnario adventista en español, publicado en Sudamérica, se llamó Himnos y Cánticos Espirituales. Pastor Carlos Steger trajo otro ejemplar, pero aquí tenemos 3, si quieren después para hojearlo. Es un himnario de tamaño chico porque la característica es que es un himnario sin música. Tenemos solo las letras y una referencia a otros himnarios, ¿no? Como para que uno pueda saber con qué melodía podía cantar esos himnos. 177 himnos. Y bueno, el himnario por lo menos que tenemos acá, fue publicado en aquel tiempo se llamaba así, Casa Editora Unión Sudamericana. Ese era el nombre de la época, ¿no? De lo que hoy conocemos como ACES, ¿no?
Bien, vamos a retrotraernos un poquito para decirles que los primeros creyentes adventistas o grupos de creyentes en Sudamérica cantaban o en alemán o en inglés. Y a veces tomaban incluso directamente himnos de las iglesias evangélicas y usaban esos himnos para poder cantar. Cuando estos grupos comenzaron a crecer, surgió naturalmente el deseo de contar con un himnario propio. Era natural que así fuera. Así que bueno, lo que en aquel tiempo se llamaba la Conferencia Unión Sudamericana, ustedes recuerdan que se había organizado la Unión Misión, después Unión Asociación o Conferencia Sudamericana, y tiene mucho que ver con la historia de esta institución. La verdad, debemos reconocer el papel de esta institución en la música adventista para Sudamérica y más allá de eso también, porque se reunió en el Colegio Adventista del Plata entre el 21 de octubre y el 14 de noviembre de 1909, se reunió allí un comité designado por la conferencia, por la Unión, bueno, y designó nada menos que al director del CAP, del Colegio Adventista del Plata, como la persona que debía hacer el trabajo principal. Era el profesor Walton John. Walton John. No sabemos mucho de Walton John, esa es la verdad. He preguntado un poco a los más memoriosos, pero lo que sí sabemos es que él dirigió el Colegio Adventista del Plata entre 1908 y 1912. Ese es el periodo. Era un hombre que venía con muy buena formación, se había criado y educado en México. O sea, él ya manejaba el español perfectamente bien, seguramente hijo de misionero, y lo que se recuerda es que era un excelente músico. Más que eso no me pidan, porque otra referencia no tengo. Daba clases de órgano. Bueno. En la revista Adventista se anuncia promocionando el CAP. Ajá. Dice que vengan porque ahora hay clases de órgano. Lo daba John. Sí, el armonio. El armonio, sí. Bueno, está dato interesante. Bueno, ¿él qué tenía que hacer? ¿Cuál era la tarea de John? Era recopilar himnos, ¿no es cierto? Y presentarlos ante una comisión, no es que él iba a tomar todas las decisiones tampoco. Entonces, bueno, otro paso que se dio fue entre febrero y marzo de 1910, la Conferencia Unión Sudamericana se reunió otra vez en Camarero, es decir, en lo que hoy es Libertador San Martín, y encomendó a la Comisión de Publicaciones la tarea muy compleja siempre, de obtener los permisos para poder publicar los himnos, pero además tenía que conseguir el aporte de otras personas que pudieran ya sea traducir himnos o directamente componer himnos. O sea, una tarea interesante, importante, compleja. Muy bien, llega el año 1916. Este es un año importante para la Iglesia en América del Sur. Ya existía la Unión Austral, porque ya existía, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro organismo? La División Sudamericana. Entonces, ambas cosas ya estaban. Me llama mucho la atención porque la Junta Directiva de la Unión Austral, dice la nota, encomendó de una manera urgente. Había como entusiasmo para que ya, porque venía ya hace años el asunto, pudiera preparar entonces un himnario sin música que tuviera unos 150 himnos, más o menos, de los cuales por lo menos 25 tenían que ser adventistas. ¿Ya? No era muy pretencioso, pero querían poner una impronta seguramente doctrinal propia, ¿no? Bueno, ese mismo año, entonces, aparece este himnario del cual estamos hablando. Himnos y cánticos espirituales que incluían nuevas composiciones musicales. No era solo una compilación. Aparecen letras muy interesantes que fueron traducidas o directamente escritas por algunas personas muy conocidas por nosotros, como son, por ejemplo, Víctor Thoman, Eduardo Thoman,
los hermanos de Chile, que en algún tiempo trabajaron por acá también, y el doctor Robert Habenicht. Sí, señor. Deben saber ustedes que él era también un muy buen músico. Tocaba el piano, cantaba, dio clases de canto acá en esta institución y dice que a veces él celebraba reuniones en el sanatorio y él tocaba el piano y la armónica al mismo tiempo para beneficio de los pacientes del sanatorio. No tenemos que olvidar que cuando hablamos de Habenicht, no estamos hablando solo del creador o primer médico, fundador del Sanatorio Adventista del Plata. Él fue también, recuerdan ustedes, director del Colegio Camarero. Entre 1907 y 1908 él fue director de esta institución. De modo que tenemos otro personaje unido a esta institución que participó. Voy a decirles que tenemos, y debo agregar entre paréntesis, traspapelados en alguna de los lugares de esta institución, no voy a decir cuál, los originales de estas traducciones de Habenicht. Sí. Yo espero que en algún momento vuelvan, porque sería bueno conservar eso y digitalizar los himnos del doctor Habenicht, ¿no? Bueno, ok, decíamos entonces que en ese mismo año, 1916, sale este himnario y evidentemente tuvo una muy buena recepción, porque ya para 1918 estaban totalmente agotados y tuvieron que hacer otra impresión. Evidentemente los hermanos estaban ansiosos de contar con un himnario adventista. Bien, tenemos que ir rápido porque el tiempo es corto. ¿Eran con letra? Las letras solamente. ¿Cómo se transmitía la música? Tenía debajo de las letras una indicación de cuál era la melodía que debía usarse, que hacía alusión a himnarios en inglés o himnarios en alemán o himnarios evangélicos, pero de melodías muy conocidas. Entonces es como poner, cántese esta letra con el himno, la melodía del himno tal, o de la tonada tal de otro himnario. Sí. Pero eso encerraba una cierta dificultad también, ¿no? Porque bueno, ustedes se puedan imaginar. Seguramente la urgencia llevó a que se hiciera primero esto rápidamente, pero bueno, ya para 1921, noten que pasan pocos años, del 16 al 21 no es mucho tiempo, y ya aparece el primer himnario con música, en español, titulado El Himnario Adventista para el uso del culto divino. Si ustedes quieren, yo les puedo ir mostrando un poquito a medida que voy hablando. Bueno, este era el título. Ahí tienen ustedes la portada del himno de 1916. ¿Está bien? Ese pequeño himnario, repito, publicado por la Casa Editora Unión Sudamericana, con esos himnos que se cantaban con estas melodías. Estamos haciendo alusión al primer himnario entonces, himnos y cánticos espirituales, tienen los demás datos ahí, 177 himnos sin la música. Y estamos ahora con el primer himnario con música, en este caso, pocos años después, como decíamos, del primero. Ya este es un himno más importante. Recuerden, tenemos aquí 463 himnos. Es una cantidad importante de himnos. En este caso, el trabajo, cualquier cosa que deba corregir, ustedes me avisan, pero fue tarea de la Pacific Press en los Estados Unidos. O sea, se lo hizo directamente en aquellas tierras, destinado a estas latitudes. Y el encargado de organizar, de armar este himnario fue un tal Edgar Maxwell. Edgar Maxwell fue el editor de este himnario. Y ahora sí, con este himnario, los adventistas cantaron por 4 décadas. Estábamos hablando hoy de generaciones. Yo diría que esta es en mi caso, por ejemplo, es el himnario de la generación de mis padres. ¿No es cierto? Ellos se criaron cantando esos himnos. En nuestro caso, digo, en el caso de mi generación, nos criamos cantando con el siguiente himnario. Confieso que quería traer una muestra, traer un trecado y cantar algunos himnos, pero encuentro que no hay gran diferencia entre el himnario de 1921 y el siguiente himnario. Prácticamente los himnos que gustaron, que se cantaban, son los mismos que siguieron existiendo. O sea, no hay mucha novedad.
Pero bueno, es interesante de cualquier manera. Hubo algunos cambios, pero no tengo tiempo ahora de detallarlos. En todo caso, si hace falta, lo hacemos enseguida. Vamos al siguiente himnario entonces. Pasaron entonces 40 años usando este himnario de 1921, hasta que aparece, por supuesto, el himnario adventista para el uso del culto divino de 1962. Yo creo que prácticamente quien más, quien menos, todos nosotros hemos usado ese himnario, porque era el que había hasta el año 2009, o sea, creo que todos nosotros ya habíamos nacido en ese tiempo. Sí. En 1962 tenemos un mayor número de composiciones musicales, especialmente aquellas escritas por autores o compositores adventistas. O sea, siempre se tiende a agregarle más autores de la denominación. En este caso, una comisión fue designada por la División Interamericana, pero también ahora hay una coparticipación, como casi siempre existió, entre la División Sudamericana y la Interamericana, porque habrían de usar el mismo himnario. Entonces era lógico que eso ocurriera así. Y acá tenemos otra nota interesantísima, y es que la coordinación del trabajo para la preparación de este himnario de 1962 cayó en manos de Walton Brown. Cuando hablamos de Walton Brown, para las generaciones de más experiencia, bueno, es una personalidad muy conocida porque él fue nada menos que director de esta institución, Colegio Adventista del Plata, entre 1947 y 1951, hasta que se fue y dejó el coro en manos del profesor Chasquelís, y ahí siguió la historia. Pero él fue el encargado de preparar este himnario. Hubo muchas personas que colaboraron, naturalmente, más de 30 personas, en la composición, en la selección de himnos. Quedaron en este himnario 336 himnos del himnario de 1921. O sea, una cantidad importante. Yo diría, todos los himnos que se cantaban, que se usaban, prácticamente permanecieron en el himnario nuevo. Pero se añadieron 191 himnos. Entonces hay un plus, un agregado, sumando los famosos 527 himnos, que la mayoría se acuerda, aquellos que están más familiarizados con la música de este himnario, ¿no? De ese total, 185 habían sido escritos o por lo menos traducidos por adventistas. Una cantidad interesante. Este himnario se usó nada menos que por 47 años. Es un himnario que se usó muchísimo. Y bueno. ¿Sabíamos los números de memoria? Sí, por supuesto, sí. Sí. Uno tiene ganas de opinar sobre esto, pero vamos a dejarlo ahí. He leído los mismos números que en la dado. Sí. Bueno, perfecto. Vamos al cuarto himnario entonces. Himnario Adventista, edición 2009. ¿No? Bueno, cuarto himnario fue impulsado por las tres Américas, porque se iba a usar en Sudamérica, en Interamérica y por supuesto en los Estados Unidos. No sé en qué medida en España también, probablemente no. Pero tenemos muchísimos hispanos en América del Norte, obviamente, que iban a usar el mismo himnario. Esa era una pregunta que le quería hacer, pastor, justamente porque en Interamérica, o sea, los pastores de habla hispana que están en Estados Unidos cantan estos himnos. Sí. Yo digo, ¿será que usan el mismo himnario? Era una pregunta que yo tenía. Bueno, creo que está apareciendo la respuesta, ¿no? Bueno, ustedes notan que este himnario, después de 47 años, venía ya con, digamos, un gran deseo de tener un nuevo himnario. Eso es natural que así fuera. Bueno, hubo una comisión encargada que estuvo integrada por personas de las casas editoras. Supongo yo, Pastor Carlos Esteger me corregirá en estas cosas, porque tuvo mucho que ver. Pero el proyecto, vamos a decirlo así, él no lo va a decir, pero bueno, fue llevado adelante en realidad por Asociación Casa Editora Sudamericana. O sea, la responsabilidad última. Y cayó en manos de Carlos, básicamente, ¿no? Tarea que evidentemente no podría hablar muchísimo de esto, no fue fácil. Había que armonizar entre las tres Américas, tenían que ponerse de acuerdo los tres editores. Y ustedes saben lo que pasa, hay himnos que son muy cantados y muy queridos en una división, en otro no. Y tenemos personas de pronto de distintas edades manejando el asunto. No es fácil.
En este caso se apeló al recurso de una encuesta, lo cual también es interesante. Una encuesta que abarcó a líderes de la iglesia, pastores, músicos, profesores de música, etcétera, gente de las universidades. Básicamente la encuesta era para opinar sobre qué himnos debían permanecer en el himnario. Eso era lo que querían saber. Como para ver qué himnos podían ser reemplazados por otros nuevos y no hacer un himnario tan extenso por otra parte. Por si les sirve de consuelo, no sé, permanecieron 370 himnos del himnario anterior, de 1962, y se agregaron 244 himnos, es decir, un total de un 40% de himnos nuevos. Es una manera de decir, en realidad casi todos eran cosas que se conocían, canciones, músicas que se conocían, pero no estaban en el himnario, sumando entonces 613, 614, con algunos amenes ahí del final, himnos y cánticos espirituales. Debo decir también que se hizo un esfuerzo de revisar las letras de los himnos, es decir, los textos, de tal manera, como ustedes comprenderán, después de 47 años, como para actualizar un poco el vocabulario, sacar algunos arcaísmos que estaban ahí, que no entendían ni los niños ni los adultos, qué significaba eso. Exactamente, todo ese tipo de cosas así. Bueno, pero no solo se revisó en la parte de actualización del idioma, sino también algunas letras que por ahí daban a entender cosas no muy armoniosas con nuestra teología, por decirlo de alguna manera, con nuestra doctrina. Algunos pensamientos así que si uno los aplicara textualmente dirían alguna cosa un poco rara en realidad. Entonces eso se eliminó, se eliminaban algunas otras cosas y también se tocó un poco las músicas de los himnos. En general lo que se trató de hacer es colocar los himnos, transportarlos, no sé si está bien dicho, a tonalidades un poco más cómodas, yo diría para la gente de hoy. Ahora, si ustedes van al himnario de 1921, tiene unas notas por allá que te cantan el fa sostenido y el sol, que hoy no lo cantan ni los primeros tenores. Y ustedes saben que por alguna... No, eso tiene fa. El fa sostenido. Sí, uno de los más. Pero en el himnario anterior las notas eran agudísimas. Por varias razones, digo yo. La primera razón es que las partituras estaban hechas para coro, no para voces de la congregación. Entonces estaban hechos para sopranos. Y para buenas sopranos tampoco, ¿no es cierto? Y otra cosa es una mera sensación que no tiene por qué ser técnica, y es que la gente se ha acostumbrado a cantar cada vez más bajo, y cada vez más bajo, y eso no ha parado. Dentro de poco vamos a estar todos cantando nota bajo, de bajo, directamente, que ya ni se entiende. Bueno, no quiero valorar ese tema, ese problema. Muy poco, sí. Tengo un hermano que tiene un chiste que dice que su amplitud vocal ahora es de 2 notas. Entonces, bueno, creo que así estamos llegando. Si seguimos así, es como que ya no hay gente que cante voces agudas. Y ya las voces agudas no gustan. Se soporta en los hombres, pero una voz aguda de mujer ya hoy suena... ¿Cuál es la razón cultural? No tengo la menor idea, pero que es así, le puedo firmar. ¿Ya? Entonces todos los himnos hoy están adaptados, bueno, bajando de tonalidad. Ahora, los himnos, si uno quiere conservar las 4 voces, si vos los seguís bajando, llega un momento que no es inviable. O sea, no, pierde su armonía, pierde su gracia. Pero bueno, no es fácil así. Hubo otras maneras de agrupar los himnos y demás. Bueno, en fin, no puedo abundar en esto. Tenemos acá al responsable, editor en ese momento de Casa Editora Sudamericana. Le tocó la parte de organización, coordinación, supervisión del proyecto, tarea bastante difícil y agotadora, diría, si se me permite. Hoy en día, si hay algo difícil, es el tema legal. Casa Editora tuvo que contratar a una persona que se dedicara directamente a esto, si no recuerdo mal, porque hoy en día, si antes
hubo un tiempo en que la gente componía cantos para el Señor, hoy también, pero si podemos cobrar, mucho mejor, ¿no es cierto? Mucho mejor. Hubo que hacer 2 contratos distintos para personas que quisieran donar y para personas que quisieran hacer uso de sus derechos de autor. Yo entiendo que nuestros compositores acá todos han sido donantes. Sí. Rendir homenaje. Quiero reconocer a los autores adventistas de nuestras tierras, vamos a decir, de nuestra unión, que salvo una excepción de una chica que lamentablemente se alejó de la iglesia después que compuso el canto para un congreso de jóvenes, que ella quiso cobrar. Todo el resto firmaron el contrato en carácter de donación. Saliendo de nuestras tierras, una sola excepción en Estados Unidos, ese canto no te desanimes, nunca te rindas. Nunca te rindas. El matrimonio que compuso eso respondió, con todo gusto donamos eso. Son los únicos que donaron. El resto, brasileños y en todo el resto del mundo, querían la platita. Por otra parte, es un derecho legal, ¿no es cierto? No se le puede impedir esto, ¿no? Tal vez digo una cosita más. El himnario actual tiene una gran variedad de músicas, hay variedad de estilos, hay variedad de gustos, ¿por qué no decirlo? Y de preferencias, en fin, es una tarea compleja, ¿no? Bien, quiero tal vez mencionar solo algunos autores, compositores tal vez de estas tierras. Vamos a reconocer personas como Walton Brown, ya lo hemos mencionado. Yo no recuerdo hoy quién es Juan B. Cabrera. Es un evangélico de la década del siglo de 1820. Sí, tengo los años. De España, evangélico que hizo mucho. Muchísimas traducciones y poesías originales. Correcto. Pero recuerdan, ¿por qué no reconocer gente de nuestras tierras acá? Personas como Denny Luz han hecho aportes al himnario. Letras o traducciones de gente como Héctor Pereira Suárez, composiciones de Nivia Pereira de Mayer, muy bonitos himnos, en el himnario se cantan bastante. Algunas letras o traducciones de Milton Peverini, Tulio Peverini, aportes de, Carlos Steger, por supuesto, Valdemar Wenzel, con algunas composiciones de él también muy, muy bonitas. Tenemos algún par de himnos de Patricia Chicahuala, de Cairus, hermano Rubén Durek, ustedes reconocen su himno allí, Lucio Mayer, hay un par de himnos míos también, por supuesto. Bien, para ir al final de esta presentación, reseña histórica, tal vez sería interesante, si ustedes quieren, porque vamos a abrir a un diálogo de 15 minutos, quiero decir, antes que ustedes vean los himnarios, pero vayan pensando, ¿no? Si alguien quiere compartir un poquito su experiencia, ¿cuál sería el himnario de estos con el cual empezaste a cantar? ¿No? ¿Cuál es el primer himnario que tuviste entre manos? Por otra parte, pensé, ¿qué himno fue importante para tu vida espiritual? Eso es algo muy interesante, porque hay personas que se han acercado a Dios, ya sea por primera vez o que han estado alejados. Puedo contar experiencias de estas, y un himno los trajo de nuevo a la iglesia, a la fe. Y eso es real. Dios usó un himno, ¿no? Si alguien quiere compartir algo de eso, o cuál te parece que es el más hermoso de los himnos, que no tienen por qué ser los mismos, ¿no es cierto?, en nosotros. Piensen en estas preguntas, pero hago esta pequeña conclusión, y es que esta larga historia de himnos, himnarios, compiladores, editores, autores y compositores es una muestra de los esfuerzos del adventismo por proveer a las iglesias de buena música para enriquecer su experiencia de adoración y favorecer su crecimiento espiritual y cumplir con su misión evangelizadora. Hacer un himnario no es fácil, ningún himnario es, por decirlo así, perfecto, por eso tienen también una cierta vida útil, por decirlo de alguna manera. Esa complejidad de los
de los derechos de autor. Piensen ustedes que a veces por cada himno hay que hacer 4 contratos. Para el que escribió la letra, para el que la tradujo, para el que hizo la música, para el que hizo el arreglo de la música. No sé si hay algún otro contrato más. Pero imagínense encontrar a esas personas, llegar a un acuerdo, acuerdos de dinero y lamentablemente, como ustedes ya habrán escuchado, algunos himnos muy hermosos tuvieron que quedar afuera porque eran impagables. Simplemente eran impagables. O sea, estamos hablando de miles de dólares. Incluso Sí. O las empresas custodias de los derechos, en fin, la historia es larga, pero quiero decir, hoy en día no es fácil esto cuando se trata de derechos de autor. También merece esto una reflexión, naturalmente. Ya no es el tiempo cuando se componía para la gloria de Dios y nada más. Hoy ya es otra cosa. Bueno, en fin, y eso es una realidad. ¿Quieren que charlemos un ratito entonces en base a las preguntas anteriores? Simplemente levantan la mano y quieren participar. Abriríamos un diálogo de unos 15 minutos antes de cerrar nuestra tertulia. Si alguien quiere agregar alguna información más, por supuesto, con todo gusto. Comenzamos con Rolando. Bien, gracias. Participé del sepelio de un tío mío en Ordenarray, Eduardo, que no conoces bien. En el sepelio se hizo presente casi toda la iglesia bautista. 3 horas antes del sepelio, del programa de despedida. Y cantaron estos hermanos bautistas. Mi tío era un hombre de una fácil relación con todo el mundo, por decir, y ahí que en la respuesta de los bautistas se precipitaron, por decirlo así, mucho más que los adventistas. Y los himnos que cantaron, digamos, eran todos, en ese tiempo, también de casi todos adventistas. La pregunta que hago: nosotros hacemos uso sin duda alguna de ellos y de sus himnos, no tanto ellos de los nuestros. No hay posibilidad de reclamos eventuales. Somos nosotros los que copiamos. Antes no existía la autoría. Carlos, es un detalle. En realidad, la cuestión de derecho de autor es muy simple. No es cuestión de copiar o piratería o deshonestidad. Sencillamente hay que encontrar al compositor de la música o autor de la letra de cada himno y pedirle que autorice por escrito, firmando un contrato. Así que eso lo puede hacer un evangélico, un bautista, un metodista, quien sea. No hay distinción de denominación en ese sentido. Que hace 50 u 80 años no se hacía tanto, era más libre un poco la cosa, pero hoy en día, en las últimas décadas, ya eso no... Y de paso, nosotros pensamos que nuestro himnario es adventista, sí, claro, es adventista, pero más del 50% de los himnos son evangélicos. Son el gran tesoro, el patrimonio hímnico del mundo evangélico, que no por haber sido creado por un evangélico está mal. Eso es muy claro. Himnos muy, muy lindos, por otra parte, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere participar con alguna de estas preguntas? Con gusto. Tenemos poco tiempo, así que tomen la palabra. Néstor. Sobre la parte legal me pregunto, porque, bueno, yo recorro el himnario y casi siempre elegimos los himnos del siglo XVIII, XIX, son los que más nos gustan, ¿no? Y son todos autores fallecidos. ¿Cómo es esto de derecho de autores? ¿Alguien tiene las editoriales tienen derecho? Es un tema muy complejo y espinoso. Por ley internacional, cuando trabajamos con el himnario en la década del 2000 al 2009, la ley establecía que por 70 años después de la muerte del autor o compositor, los derechos siguen vigentes y los administran sus herederos o alguna compañía a la cual sus herederos contratan para que se encargue de cobrar esos derechos. Y les voy a decir que en el primer mundo,
o sea, Estados Unidos y Europa, esas compañías florecen mucho y son muy, muy estrictas, incluso investigan, y si llegan a encontrar que alguien, y hoy en día con la informática se puede rastrear eso muchísimo, que alguien usó un himno y que no está pagado, suena, vamos a decir así. En nuestras tierras todavía no hay tanto control, pero como dijo Daniel, es una tarea de detective encontrar dónde vive el que escribió tal himno, que era un norteamericano, era un europeo, o vaya a saber, o que ya murió, y encontrar a los herederos. Realmente eso a nosotros nos llevó años en la casa editora poder encontrarlos. Y el único himno que realmente no pudimos tener en nuestro himnario actual, que hubiéramos querido mantener del himnario anterior, es el himno Cristo Señor. ¿Se acuerdan? El himno 21 en el himnario del 62. Escrito por Jan Sibelius. Jan Sibelius murió, si no recuerdo mal, en 1957. Hace mucho, pero todavía no habían pasado 70 años. Hay una empresa de Alemania que administra los derechos de autor contratada por los herederos. La música fue escrita por Jan Sibelius. Esa empresa de Alemania exigía un pago. El pago de derechos de autor no es un pago único, sino que cada año hay que pagar, en base a la cantidad de ejemplares que se venden, el porcentaje que corresponde a ese himno. En nuestro himnario actual hay alrededor de 180 himnos que tienen todavía derechos de autor vigentes. Entonces es como que decimos la torta de derecho de autor, que es un porcentaje del precio, se reparte entre 180. Si es el autor de un solo himno, le toca una 180ª parte. Si escribió 2 himnos, 2 de 180. ¿Me entienden? Es proporcional. Y las empresas en general tienen ya establecido un porcentaje que se cobra. Se pusieron de acuerdo y nosotros tuvimos que aceptar eso. Pero esta empresa de Alemania quería un porcentaje mayor. ¿Por qué no lo aceptamos? Estábamos dispuestos, el gerente general de Casa Editora estaba dispuesto y los otros administradores. Había un problema. Todas las otras empresas ponen una cláusula en el contrato que dice, nos van a pagar esto, pero si a cualquier otro dueño de derecho de autor le pagan más que a nosotros, nos tienen que pagar a nosotros lo mismo que le dan al que más le dan. Entonces, sí, no son ningún tontos. Entonces, si le dábamos más a los de Alemania, automáticamente hay que darles a todos los demás. Y, o sea, a todos los demás de empresas, a los particulares capaz que no se ayudaban y, bueno, habían firmado por otra cosa. Pero eso nos impidió poner ese himno. Y miren que negociamos con esa empresa por correo electrónico. Finalmente me contestaron, you are crazy. Si entiende, ustedes están locos con lo que nos están pidiendo. Apelamos a todo tipo de argumentos. Y finalmente encargamos a alguien que vive en Alemania, conocido de estas tierras, que vaya personalmente a ese lugar a tratar de negociar. No consiguió nada. Bueno. Ahora, hago una consulta. Este himno 21 en particular, o cualquiera de los otros, ¿con el himnario viejo se hacía eso mismo el pago o no? ¿O eso empezó a partir de este himnario nuevo? Lo que pasa es que el himnario anterior, en 1962, estaba administrado por, vaya a saber quién, no sé quién lo administraba en 1962. Cuando se publicó el himnario de 1962, se hicieron los arreglos en ese momento. Pero cuando nos tocó a nosotros ya había cambiado de administrador y cambiaron las reglas. De paso va cambiando mucho eso. Es como decirles el alquiler de una casa. Uno se puede mudar. Y que de paso nos pasó. Muchas de las cartas que mandábamos volvían, decía, vuelve al remitente porque esa persona no vive más ahí.
y entonces seguíamos investigando a ver dónde encontrar a ese dueño de derecho de autor. Así que el hecho de que salió en el 62 no es ninguna garantía de que se puede publicar ahora. Consultamos a la Review and Herald por el himnario adventista en inglés, todos los datos de los contratos que ellos hicieron. Pedimos a la casa publicadora brasileña todos los datos de los contratos que ellos habían firmado, todas las direcciones que ellos tenían. Con eso arrancamos. Pero el contrato que firmó la CPB fue hace años. Ahora cambiaron las reglas. Pero con el himnario viejo, la pregunta iba apuntada, la división, no sé, la parte nuestra no tenía nada que ver con el pago de los... Sí, solo que desde el día en que se deja de vender ese himnario, no se paga más derechos. Porque los derechos se pagan cada año de acuerdo a la cantidad de ejemplares que se venden ese año. Entonces... claro. O sea, si seguiríamos hoy con el himnario viejo, no podríamos. No se podría, salvo que ¿quién controla? Yo les voy a decir, yo pasé un par de noches sin dormir porque yo quería publicar ese himno, quería incluir el himno Cristo Señor. Y yo tuve una lucha de conciencia. ¿Y si lo incluimos y no le decimos más nada a la empresa de Alemania? ¿Qué saben los alemanes si nosotros en castellano publicamos ese himnario? Ellos no saben castellano, ni van a venir acá a controlar. Pero como iglesia tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que hacer las cosas bien, lo sepan o no lo sepan. Y finalmente decidimos no. Acá en Argentina pasa con Sadaic, claro, con autores y compositores. Y muchas veces los autores ni saben de lo que manejan. Apoyo lo que dice Carmen, ¿no es cierto? Muchas veces ni saben. Sí, seguro. Algo que sea más de índole espiritual, no solo legal. Contesto la primera pregunta. Bueno, no me recomienden para un geriátrico. Ya sabemos cuál cantar. Pero yo me crié con el del 21. Exacto. Hasta que era adolescente. Es así. Sí. Era la quinta cirugía de mi señora, teníamos los 3 chiquilines en polvorines y era la segunda cirugía del corazón. Bajo su sala seguro descanso. Y su cirugía cardíaca era, aunque yo no tenga remedio en la tierra. La inspiraba eso. Y ella puso las alas del Señor arriba de las de ella y todavía vive. Bueno, ¿alguien quiere compartir algún himno que haya sido importante para su vida? No necesita hacer una gran historia, solo alguna vivencia personal. No hay otras manos, así que estoy abusando. Es difícil elegir, pero el que más me gusta es Más cerca, oh Dios, de ti. Y debe ser realmente conmovedor porque hace unos años veo que fue elegido como una nota emotiva en una película más famosa de los últimos años, de Titanic. Se cantó, sí. Creo que todos saben, ¿no? En el hundimiento del Titanic se cantó. De paso, una curiosidad es que en el himnario de 1921 aparece, pero en 6x8, el compás. Y en el himnario actual aparece 4x4. Disculpen los que no están en el área de música, pero era como tan, 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 así era, ¿no? Ahora es tan, 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 tan. Cambia el compás, ¿no? Pero la melodía es la misma, ¿no? Daría dinero para conseguir el himno que escuché cuando tenía 13 años, por algún congreso que había aquí, en donde Walton Brown y René Chasquelis cantaron a dúo ese famoso himno, Nunca más allá. No sé si está ese himno. Sí. Había otro famoso que era David y Jonathan. Yo alguna vez escuché la grabación, debe estar por ahí. Debe estar por ahí. Sí.
Tal vez porque estamos ya en tiempo, ¿cuál te parece que es el himno más hermoso que existe? ¿Liliana? Ajá. Bien, un himno que, según se cuenta, fue muy cantado en la casa de la familia White, sobre todo en los cultos vespertinos. Era ese. Yo creo que el que más nos identifica es Más allá del sol. Sí, sí, ¿no? Como pueblo, y Atardece de Pablo Rodríguez y Rubén Duré. Rubén Duré. Cierto. En el caso de Más allá del sol tenemos que diría algo diferente, porque estamos hablando de un autor latinoamericano. Ya no era solo traducciones de los himnos ingleses o norteamericanos o alemanes, ¿no? Sino que tenemos algo más autóctono. Y de hecho para mucha gente es como que es el himno, ¿no? Sí. El himno Una Esperanza de Wayne Cooper, que desde la década del 60 es el himno oficial en los congresos de la Asociación General. De paso, en el himnario hay varios de Wayne Cooper. La viuda de Wayne Cooper firmó para cobrar los derechos de todos, menos de Una Esperanza. Dijo, no, ese himno le pertenece a la Iglesia. Ese lo dono los derechos. Pero la letra es un poquito diferente a lo que estábamos acreditados a cantar, ¿no? Lo que pasa es que la letra que está ahora en el himnario es la letra que tradujo Humberto Mario Rassi para los congresos de la Asociación General. Entonces es la letra conocida en el resto de las Américas. Aquí la letra que nosotros conocíamos la había hecho Valdemar Benson para un arreglo que él había hecho que cantaba el coro. Pero el resto de los países hispanos es la letra que tenemos ahora en el himnario, salvo la segunda estrofa que es un poquito modificada y que es muy reciente. Exacto. ¿Algo más? Tal vez uno de los himnos que recuerdo que me impactó mucho es el Día Santo del Señor, de los 50. Y me acuerdo que ha sido un himno que me ayudó a fijar la verdad del sábado en mi vida y que la letra realmente me ha impactado. Eso ha dejado grabado en mi corazón. Recuerdo con mucho cariño ese himno. Bueno, muy bueno. Sí. Juntamente con el Más allá del sol, cuando allá se pase lista, ¿no? Al menos nuestra zona, donde yo me crié, eran esos dos himnos así, no sé, top, emblemáticos, sí, tal cual, esos dos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Tenía? Sí, yo el himno que recuerdo del himnario viejo, del 452, cuando todavía se hacían las sociedades de jóvenes, se cantaba Escuchamos tu llamada. Jóvenes, jóvenes, MB. Es ese, y entonces yo lo cantaba con entusiasmo porque era algo que me hacía querer formar parte de eso, ¿no? Sí, es muy interesante. Cuando uno repasa yo repasé el de 1921, el del 62 lo conozco muy bien porque lo tocábamos, ¿no? Pero cuando uno va recorriendo los himnos, un poco va recorriendo su propia vida. Es así, uno uno se acuerda y por eso, mira, ¿te acordás cómo se cantaba este himno? No se canta más. Y al revés, ¿no es cierto? Ahora se cantan cosas que antes no se canté, perdón lo de cosas, ¿no? Que antes no se cantaban, pero algunos eran muy cantados en una cierta época, están asociados a ciertos momentos, a ciertos lugares, pero bueno, gracias por participar, ha sido lindo. Néstor. Sí, una curiosidad doble ahora, cuando hablaron de Cabrera, Juan Cabrera. Sí, Juan B. Cabrera. Carlos mencionó, no escuché bien, evangélico era. Sí. Y otro nombre que siempre me llamaba la atención al ver un tal Mendoza, Vicente Mendoza. ¿Quién era él? También evangélico. Yo les dejaríamos acá, cerraríamos acá para que tengan tiempo de mirar un poco los himnarios, en todo caso dialogamos más informalmente. Gracias Marcelo, como siempre, Canal 2 de televisión que nos ayuda a difundir
y algunos días después de nuestras tertulias siempre ellos lo editan al material y lo suben a YouTube, de tal manera que está disponible para personas en cualquier parte y eso es muy bueno y agradecemos mucho esta cobertura. Y gracias a todos ustedes también por venir, ¿no?